Mañana ya. Muy bien. Ahora vamos a compartir la presentación del día de la fecha. Hoy día veremos la Imago Dei, ¿cierto? Habíamos comenzado con ello, que es la Imago Dei. Imago Dei, ¿qué es eso? La imagen de Dios en la humanidad. Hoy veremos cómo esto es afectado por el pecado y haremos un pequeño, primero tenemos que hacer una pequeña repaso, una activación de conocimientos previos para poder recordar a qué apuntamos en la clase de hoy. Como podemos apreciar acá, tenemos la imagen, una imagen, un fresco. Esto básicamente es una imagen que está hecha en una iglesia con una técnica de loza, cortadita, chiquitita, que demuestra la creación de Adán. Y Adán y Adana, la mujer, hombre y mujer, reciben esta imagen de Dios. Como podemos observar en este icono, esta iconografía, detrás de la espalda de Dios está la creación animal, el anima mundi, el ánima de los animales, ¿cierto? Y por otra parte, ya más cerca, si se dan cuenta, no de espalda, sino que de frente y más cerca, se encuentra Adán, que fue hecho de la tierra, ¿cierto? Un ser terrígeno de la tierra, al cual insuflada eh, se le fue insuflada la vida, aunque el hebreo habla de vidas, que es más misterioso, o sea, el Señor influyó en Adán espíritu, ruach, ¿cierto? De vidas. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Como vimos en el texto de sistemática que existe el resumen, aquí el fiat, el del latín, no está, porque a la tierra le dice, al cielo dice sé, y es. Al agua le dice sepárense, sean y son. A la naturaleza, a las plantas le dicen sean y son, a los animales le dicen sean y son, a las aves sean y son, fiat sean. Pero en el ser humano Dios entró en un concilio consigo mismo, sea consigo mismo, con las huestes celestiales. Dios entró en un concilio para hacer a la humanidad. Y no solamente en eso, o sea, aquí hablamos una separación y un algo especial. Porque no solamente entra en concilio esta Sagrada Trinidad, sino que también habla de su semejanza. Aquí deja la creación, el alfarero, de crear cositas, de hacer cosas utilitarias, para imprimir lo que es el sello de su ser, para imprimir la huella dactilar, que nosotros llamaremos la imago Dei, en su creación, que es el ser humano. El ser humano es un ser especial, sí, aunque hay una teología que es la ecoteología, que busca enmarcar al ser humano como fuera de esto especial, sino como parte de un sistema más grande, lo cual es válido, pero no le resta valor a la vida humana en ningún motivo, sino que la pone en función de que el ser humano es parte de todo un cosmos. El ser humano debería tener esa conciencia de que nosotros somos parte de un todo, algo especial, pero necesario como todo lo demás. Sin agua, sin oxígeno, sin animales, la vida humana es inviable en esta tierra. Sin la humedad exacta, sin el oxígeno exacto, sin los estratos de la tierra exacto, el ser humano no es viable, ninguna vida es viable. Es especial porque hasta el momento no hemos encontrado otro ser con las mismas características. Se espera, se piensa, qué sé yo, pero hasta que no vea un extraterrestre y lo salude y le diga, hola señor extraterrestre, no puedo, me siento como escéptico de la idea. Entonces, aquí hay un esquema que quise compartir con ustedes, que el hombre en su esencia es
imagen y semejanza de Dios, según Génesis 1, del relato de 26, versículo 26 al 28. Y esto demuestra la centralidad de la humanidad como corona de la creación, humanidad. En el hagamos, ¿cierto? Se encuentra esta imagen y semejanza. Y esta imagen y semejanza de Dios es, aquí hay algo muy poco atendido por la teología evangélica, que es que Ish, Adán, Isha, la mujer, Adán el viviente y Isha la viviente, son una pluralidad. También demuestran una pluralidad dentro de su unidad. Dios crea la raza humana, la especie humana, la raza humana, pero lo crea como Ish e Isha, hombre y mujer, a la humanidad. Por eso yo apunto a la humanidad. Pero esta humanidad, esta creación está encerrada en sí misma porque no se asemeja a ninguna otra creación en su esencia y en su Me quiero imagen. ir, quiero reparar este auto, no quiere nada. ¿Qué pasó, Leonardo? Voy a mutearte un poquito. Bien. Barth decía que la imagen y semejanza no señala nada específico, solo la diferencia entre el creador y la criatura, nosotros. Eh, sí, pero yo me inclino más a la teología clásica que dice que sí, hay algo especial de Dios en nosotros. A ver, el hombre es cúlmene de la creación y también hay una distinción clara entre la creación del hombre y la creación del anima mundi, de los animales. Ahora, ¿en qué se teoriza y se ha pensado en qué se refleja el imago Dei? Porque Dios es un ser incorpóreo, o sea, no tiene un cuerpo bajo los mismos términos que nosotros. Es un ser que se ha revelado como espiritual, todopoderoso, todo creador, es verdad, pero no tiene las limitaciones de nuestro cuerpo. Entonces, ¿dónde está y dónde se radica este imago Dei en nosotros? Se plantea, o sea, y distintos autores cristianos lo han planteado de distintas maneras, es decir, la racionalidad, la voluntad, el conocimiento, la libertad, la inmortalidad, porque el ser humano, si bien es finito por el pecado, eso lo veremos, está llamado a la inmortalidad en Cristo. ¿En qué se diferencia Dios, el hombre, perdón, el ser humano de las criaturas, según Agustín? En que el hombre, en tanto imago Dei, asume la sensibilidad. Para Agustín, Jesús es el arquetipo del hombre perfecto. Y Pablo nos enseña, dice, que Jesús es la estatura de la medida del varón perfecto. Entonces, Jesús es el ser humano, 100% Dios, 100% hombre, pero Él nos muestra el camino a esa perfección. Y cómo el ser humano puede acceder mediante la redención en Cristo y la resurrección. Tomás de Aquino hace una distinción también más fina y dice, lo, distingue entre el vestigium y la imago. El ser humano posee imago, imagen. Es decir, que una creación que tiene una inteligencia y que esa inteligencia para Tomás de Aquino es una capacidad divina y esta similitud se refleja trinitariamente en el ser humano. Para Tomás de Aquino, la memoria, la inteligencia y el amor, este ser tripartito, es imagen de Dios. Pero la iglesia a través de la época siempre ha estado pensando, el ser humano es tripartito o bipartito. ¿Por qué? Porque antiguamente no había mayor distinción entre el alma y el cuerpo. Esa distinción vendrá con la iglesia de Oriente, vendrá con los griegos. Pero el consenso es que no hay problema entre si tú ves al ser humano como un ser bipartito o tripartito en esencia, aquí estamos hablando en términos metafísicos, ¿no? No de lo físico, metafísico, más allá. En cambio, la demás creación contiene un vestigium. Tiene vida, pero una vida no racional. Y aquí está la gran distinción, según Tomás de Aquino. Pero quedémonos con que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Y aquí yo estoy, como docente, tengo que mostrarles distintas perspectivas, porque es lo interesante de la teología. Entonces nos encontramos con el imago Dei, todo muy lindo, todo muy bello, pero de repente sucede esto. Y este fresco es tan decidor de las dos
de la caída de la humanidad y de la entrada del pecado en el mundo. Este fresco creo que está en la Capilla Sixtina y muestra que cómo Satanás tienta a Eva. Eva come del árbol, hace comer a su marido y luego de eso Dios expulsa a la humanidad del Edén. Y aquí es bastante violenta la imagen porque aquí el querubín pone casi en el cuello, le pone el stylus, la espada, echándolo. Si se dan cuenta, en esta imagen usted puede ver la cara de Adán y de Eva totalmente lozana, iluminada por Dios. Pero luego hay una oscuridad, si se dan cuenta, una oscuridad en la tez y en la imagen tanto del hombre como de la mujer. Esta es una imagen triste que debiera hacernos meditar, porque salir del estado edénico, salir del Edén, es perder la alegría primigenia de la existencia, es perder la comunión primigenia de la humanidad con Dios. Aquí, Claudio, te voy a pedir que leas, vamos a leer el relato ya para hacer esto un poco más accesible. ¿Podrías tú leerlo, por favor? Que yo estoy afectado por la voz hoy día. Ok, ya. ¿Se me escucha bien? Ya. Dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron, ay, Espera, espera, aquí hay que hacer ya, un excurso. La humanidad cae, ¿cierto? En este relato, cae en el relato. Pero miren lo que sucede, comen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego de eso, se dan cuenta de que estaban desnudos. Eso pasa en la psicología evolutiva del niño. El niño cuando se da cuenta que todos los niños pasan por una etapa, es interesante porque yo lo vi en mi hijo y en mi hija, una etapa de ser conscientes de sí. Y cuando empiezan a ser conscientes de sí, de que son un individuo separado de la madre, se empiezan a mirar, se miran las manitos, se tocan los piecitos. Pero aún así de esa conciencia, ellos no pierden, no tienen pudor, no tienen pudor. Ellos se empelotan, como decimos aquí en Chile, salen corriendo con el potito pelado cuando los vamos a bañar o después cuando los vamos a secar, porque para ellos y para nosotros el cuerpo no tiene en sí nada de malo, son los ojos que miran los que pecan, es la mente, es el corazón. Entonces estaban desnudos y al estar desnudos hacen lo más lógico e ilógico. Cosen hojas de higuera y se hicieron delantales. Y esto de alguna manera tiene una crítica. Ojo, ¿sabes por qué? Porque la crítica es que cosen hojas de higuera. Las hojas más grandes, las hojas que pillaron, las cosieron, pero esta solución a su descubrimiento, esta solución al pecado, es totalmente temporal y penca, por decirlo así, y no suficiente, insuficiente. Se dan cuenta de su desnudez y tratan de cubrir el frío. Dicen incluso algunos comentaristas que había un halo de luz que los cubría y no les impedía sentir el clima. Y esta es la solución que se dan a sí mismos, delantales de hojas de higuera. Y esto es como es, hermanos, esto es para reflexionar las soluciones que muchas veces nosotros fuera de Dios o buscando cierta independencia de Dios buscamos y nos damos a nosotros mismos. Y decimos, no, es que esta solución es la túnica de higuera, ¿cierto? ¿Qué sucede después, querido? ¿Puedes leerlo, por favor, querido Claudio?
Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Pequeños comentarios. Nos damos cuenta entonces que al hacerse consciente de sí la humanidad en Adán y Eva, se dan cuenta de su desnudez. Distinguen lo bueno y lo malo. Y temen, y temen. El temor es consecuencia del pecado. Antes no había temor. Era comunión completa, era comunión con Dios, pero esta comunión se rompe. Y, y, y no solamente eso, has comido del árbol y el hombre respondió, la mujer que tú me diste, o sea, entonces hay miedo y hay mentira. La mujer que tú me diste. Pero según la etimología y el texto, esa mujer era el mismo. E Isha, Adán y Eva, son lo mismo para Dios. Pero aquí es donde el hombre, mediante el pecado, ya que había entrado este pecado, se distancia de sí mismo, de la mujer, la que venía de él. Y la paradoja del hombre y la mujer es profunda, ¿sabes por qué? Porque la primera mujer viene del hombre, del costado del hombre, ¿cierto? Pero esa va a ser la vez, porque luego todos los hombres nacerán de la mujer. La mujer nace en igualdad de condiciones, nace como un igual, nace como un tú. Pero aquí Adán se disocia. Y la mujer es más sincera, dice, la serpiente me engañó y yo comí. Y bueno, aquí vendrá la maldición a la serpiente. Y aquí algunos teólogos, sobre todo los medievales, hablaban de que aquí hay una profecía. Y esto es hermoso porque hay una profecía que Dios dice, porque le dice a la mujer, pondré enemistad entre tú y la mujer, le dice a la serpiente, entre tu simiente, la simiente de la serpiente, las generaciones de la serpiente, y su simiente, la simiente de Adán y Eva. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. ¿Y quién es él? Y algunos dicen Cristo, te aplastará la cabeza. Ojo con eso, es interesante. Bien, por favor, Claudio, ¿puedes seguir leyendo? A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. ¿Hasta ahí? Seguimos con las consecuencias del pecado. La mujer pare con dolor. Eso significa, y aquí ojo, ojo con esto, ojo, que ya habían hijos anteriormente. Por eso, lo más correcto es decir que cuando se habla de Adán y de Eva, se habla de los primeros, ¿cierto? Y representante de todo. Dios habla con representante, y aquí entra mucho la teología del pacto. Dios habla con cabeza federativa. Por eso se habla del primer Adán y del posterior Adán, pero no se habla de toda la primera humanidad y luego toda la humanidad que vendrá con Cristo. Se habla por un tema de, no sé, economía, etimología. Entonces, la humanidad en Eva tendría dolor en el parto. Con todo y con todo, porque la mujer da vida, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Y esto no es prescriptivo,
Esto es descriptivo. Dios no dice, tu deseo debe ser para tu marido per secula seculorum. Lo dice como consecuencia del pecado. Ergo, el machismo es consecuencia del pecado. Porque la mujer está en una, de hecho en este fresco que ustedes pueden ver en el PowerPoint, están en igualdad. La iglesia siempre pensó eso. La iglesia cristiana, una de las grandes revoluciones que trajo el cristianismo a la historia de Occidente fue que puso a la mujer al mismo nivel que el hombre, como signo, como signo de alguna manera de la restauración en Cristo. La mujer predica, la mujer entra en la congregación, cuando en el judaísmo la mujer tenía días donde podía, días donde no podía, y la mayoría del tiempo no podía. La mujer no podía leer la escritura, la mujer no podía exhortar la escritura, pero en el cristianismo hay un giro copernicano en la historia de la humanidad. Y cuando habla que tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti, es consecuencia de pecado. Por mucho tiempo este texto se utilizó para justificar cosas atroces en contra de la mujer. Y bueno, aquí en el versículo 17 después le dice, maldita será la tierra, entonces la consecuencia primero se lo dice a Eva y luego le dice a Adán. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y aquí está hablando de consecuencias del pecado. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y esta frase es la que nosotros decimos los anglicanos y episcopales hoy, un día como hoy, que hoy es miércoles de ceniza, donde nos ponemos ceniza en la frente, una tradición muy antigua de la iglesia, y decimos, bueno, somos polvo. Cuando comienza la cuaresma para nosotros, que son los 40 días antes de la Semana Santa, nosotros nos preparamos para recordar nuestra condición como seres humanos en esta tierra. Y cuando recordamos nuestra condición, recordamos también nuestra necesidad de Dios y nuestra necesidad de volver al Edén. El hombre le puso por nombre, y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, antes era Ish e Isha, y aquí cambia, de varón a varona, cambia de Adam, de rojo de la tierra, Adamá, allá a Yagua, algo así, que es como la viviente. Le puse la viviente a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestir, y aquí miren, miren, este relato es que esto es para predicarlo un mes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y aquí encontramos el arquetipo de Cristo. ¿Por qué? Adán y Eva, frente a su desnudez, la solución que se dieron era una túnica o sea, era de hojas, viejo, se iba a caer. ¿Y Dios cómo soluciona el problema de Adán, del pecado de Adán y Eva? ¿Cómo cubre ese pecado? Mediante un sacrificio. Porque, y aquí viene el dicho, el principio bíblico, sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Entonces Dios toma un animal X, no se dice qué animal era, lo mata, le saca su piel y hizo vestiduras de piel. Una mejor solución, una solución de Dios para Adán y su mujer y los vistió. Hijo, cometiste un error, pero te sigo amando. Te amo profundamente, lo que dice Dios. Y es aquí donde nosotros, los que somos de tradición wesleyana, arminiana, de una tradición más conectada con la iglesia antigua, nos separamos de los calvinistas y de los protestantes reformados. Porque para el reformado, el ser humano es lo peor que hay, irremediable. Y hacen tanto énfasis en la caída y en esta depravación total del ser humano, que olvidan de su horizonte la acción amorosa de Dios en la historia. La acción amorosa de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios es amor y eso lo dijo Cristo y lo atestiguan los evangelios.
Entonces, si Dios no hubiera sido este juez, Dios debió haber extirpado de la existencia a Adán y Eva, porque transgredieron de manera, eh, con una culpa enfrente de un Dios eterno. Entonces, como siguiendo la lógica calvinista, decimos, entonces la transgresión de Adán y Eva fue una transgresión en contra de un Dios eterno, por tanto su culpa es eterna, por ende, deben morir, deben morir. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué nos muestra su escritura? No lo que dijo Calvino, ni los fanáticos amigos de Calvino, porque Calvino era un siervo de Dios. Los fanáticos fueron sus seguidores. La escritura misma nos dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Qué diferente es el Dios bíblico. Está como lento el PowerPoint hoy día. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me escuchas, Claudio? ¿Sí? ¿Sí, todo bien? Ok, con mi voz nasal que me caracteriza. Como que algo pasa. Mire, no se mueve ni para adelante ni para atrás. A ver, vamos a hacer algo. Ahí está Lilith. Ah, Lilith es un relato posterior. eh, un relato posterior que también se nombra en las escrituras, pero Lilith tiene que ver más con la tradición talmúdica, judaica. La tradición judaica explica que antes de y bueno, también se tomaron muchos supralapsarianos, pero eso es un tema más. Es que algunos hablan de la creación antigua o de la primera creación y después de la creación de la eternidad, de la eternidad antigua o de la antigua eternidad. Bueno, y desde ahí hablan de que la primera mujer no fue a Eva, sino que fue Lilith, y Lilith se rebeló en contra del hombre y quería tomar la supremacía por encima del hombre. Pero ese relato no es canónico. Entonces, bueno, eso da para otra reflexión, pero hay que tenerlo ahí. Dejémoslo ahí. Quizás cuando terminemos voy a hacer un abscursus. Y bueno, terminando aquí. Claudio, ¿podrías leer esto que dice al final? Entonces el Señor Dios dijo, He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Y este es el relato de Génesis capítulo 3. Lo tomé de la versión La Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque para que ustedes sepan, si ustedes quieren hacer una exégesis, si hay una versión de la Biblia que te ayuda a hacer una buena exégesis, es la Biblia de las Américas, ¿ya? Porque la Biblia de las Américas es fiel a la perícopa. A ver, ¿cómo me refiero? Donde comienza el relato, comienza en el original. Y donde termina en el original, termina en el español, en la Biblia de las Américas. Y tiene muchas cositas bien interesantes y bien positivas para hacer una exégesis, una interpretación bíblica bastante buena. Entonces aquí tenemos al ser humano ya expulsado del Edén. Y aquí es donde el drama es grande, porque expulsado, el Edén representa la provisión de Dios. El Edén es el lugar donde Dios tenía una comunión con el hombre. Y en esa comunión al ser humano no le faltaba nada, no había nada que le pudiera faltar a la humanidad, ya sea tanto en lo económico, social, político, como quiera, no faltaba nada. De hecho, la restauración edénica, la restauración que viene en Cristo es eso. El Apocalipsis dice que su luz, ¿cierto?, lo llenaba todo en todo y no había necesidad de comer nada porque él, y de eso se trata el Edén, de eso se trata el Edén. Y el ser humano tiene que hacerse cargo de sí. Y aquí hay un pequeño cuadro de lo que es el origen del mal. Entonces el origen del mal viene con Adán y Eva, que son tentados por el demonio, incumplen el mandato de Dios. Y este pecado, que luego se vino a llamar el pecado original, se transmite a todos sus descendientes. ¿Qué se transmite? Eso es complicado decirlo.
Porque algunos teóricos dicen que se transmitía, antes decían, por la sangre. Por la sangre se transmite el pecado original. Otros dicen por mediante la sexualidad se transmite el pecado original, ser humano. Otros decían mediante el espíritu también necesita ser redimido. Lo veremos más adelante, qué teorías nos hacen más sentido para nosotros hoy. Lo que sí sabemos es que hay una desobediencia original que se transmite a todos sus descendientes. Y esto una vez un profesor me lo explicó como, no sé si ustedes saben lo que es una tangente. Tenemos dos líneas paralelas, ¿cierto? Y esas dos líneas paralelas, de repente hay una pequeña tangente, una de las líneas milimétricamente se desvía. Cuando tú ves esas dos líneas por mucho rato, ves básicamente lo mismo, pero cuando proyectas en el tiempo esa separación de micrones, en la medida que vas avanzando en esta imagen, esa separación se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande. Y es así como el pecado original comenzó la separación de la humanidad con Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias? De manera sintética, que perdieron amistad con Dios, perdieron el don de la inmortalidad, quedaron sujetos a la fatiga y al dolor y se rompió la armonía de la creación. Y para los descendientes, ¿qué vendrá? ¿Qué vendrá? Es que estarán inclinados al mal, estarán sometidos a la enfermedad, el sufrimiento, el cansancio, sujetos a la ignorancia, a la injusticia y a la muerte. Lo cual nos llama, lo cual nos deja sin esperanza si no fuera por la promesa de aquel que en el Génesis Dios dice que herirá en la cabeza a la serpiente. El relato de la caída de Adán y Eva en Génesis, como hemos visto, es fundamental para la comprensión de la condición humana. No podemos negarnos a entender que la condición humana es esta, ecce homo, dijo Pilatos frente a Jesús, por Jesús, frente al populacho, ecce homo, he aquí el hombre. El ser humano en su condición es patético. En la tradición judeo-cristiana, el ser humano es, si bien imago Dei, es imagen y semejanza de Dios. Esto se le llama la dignidad ontológica. El ser humano posee, solamente por el hecho de ser humano, por ser creación de Dios, una dignidad. Merece su derecho a ser, su derecho a vivir, porque es digno de la vida a la cual fuimos llamados. Sin embargo, esta dignidad se ve afectada por el pecado original, por esta desobediencia original, que lo lleva a una ruptura con Dios. Y esta ruptura no es solamente a nivel de su relación con Dios, sino que consigo mismo, con Dios, ¿cierto? Con Eva, que Eva es sí mismo también, con los demás y con toda la creación. Si bien el cristianismo ha desarrollado diversas interpretaciones sobre cómo el pecado ha distorsionado el imago Dei, es necesario revisar algunas. Vamos a revisar la posición anglicana, la posición wesleyana, incluso la posición católica y la reformada, para ver cómo la iglesia, las distintas tradiciones eclesiales han ido configurando y pensando esta doctrina. Desde la perspectiva anglicana, wesleyana y católica, existe un consenso, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas las iglesias que son de tradición antigua tienen ciertos consensos. Este consenso está que en la caída no erradica completamente la imago Dei. Y esta declaración, queridos hermanos, es revolucionaria y es contracultural. ¿Por qué digo que es revolucionaria y es contracultural? Porque imagínate, si nosotros asumiéramos que, eh, a ver, la teología y la ideología, hermano, y la filosofía tienen consecuencias prácticas. Un ejemplo, el cristianismo de corte occidental se demoró cientos de años en reconocer la dignidad humana, la imago Dei, en las personas de color. Porque si yo creo que la consecuencia del pecado afectó de tal nivel la imagen de Dios en las personas, puedo decir confiadamente que hay personas que son menos personas que yo. Nace la discriminación. Y el problema con la teoría reformada calvinista es ese. Tiene muchos problemas.
Uno de sus problemas es que dice que esta Imago Dei está pero aplastada. Pero el tema es que la Imago Dei es la base y sustento de la dignidad humana. Si Dios nos creó, nos dio una dignidad, nos hizo especiales. Y eso entre los seres humanos debemos ser solidarios para mantener aquello. Por eso es necesario las acciones de caridad, de ayuda al necesitado, porque en el fondo ayudando a otros nos ayudamos a nosotros mismos, porque ese otro soy yo también. Porque aunque no lo crean, Dios cuando nos ve, a los que somos cristianos, ve a Cristo. Esto es muy... ve a Cristo. Y Cristo nos invita a verlo a Él en todos los demás. Por eso Él dice, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está Jesús apelando a la imagen edénica, al orden original de las cosas. Entonces, para nosotros, quienes somos de tradición anglicana, wesleyana, metodista y pentecostales, esta caída no erradica la imago Dei, la oscurece, la daña, sí. Sin embargo, es aquí donde entra la gracia de Dios. Hermanos, ¿y dónde está eso en la exégesis bíblica? Lo acabamos de leer. El ser humano es echado del Edén, pero al mismo tiempo Dios demuestra su gracia como cubriendo a la humanidad. Dios quiere ser justo, pero tampoco puede dejar de amarte. Quiere ser justo, debe ser justo, porque Dios es justicia, pero en su justicia, su amor no permite que su propia creación, en la cual está su imagen, se pierda. A través de la escritura y la tradición patrística, las doctrinas desarrolladas a lo largo de la historia de la iglesia, se puede trazar un mapa teológico de cómo la caída sí afectó a la humanidad. Y eso lo veremos. Pero hay que entender de que esta caída no erradica la imagen de Dios, no erradica la dignidad del ser humano. Y por eso también debiera para nosotros dolernos la condición humana en otros países. ¿Cómo no me va a doler que un ser humano tenga que prostituirse y vestirse de mujer para poder comer? ¿Cómo no me va a doler? ¿Y cómo no voy a querer predicarle el evangelio restaurador, el evangelio salvífico, el evangelio que nos restaura a la fuente y nos conecta con Dios, con nosotros mismos y con todos los demás? En cambio, si yo veo al ser humano como totalmente depravado, no hay esperanza para el ser humano. Ser calvinista y ser trabajador social o trabajar con ser humano es una contradicción. Porque tú para ser psicólogo, para ser médico, para ser pastor, para hacer cualquier cosa que hagas con personas, debes comenzar con el principio de esperanza. El principio de esperanza nos llama a entender que la caída no erradica completamente la imagen de Dios. El apóstol Pablo explica las consecuencias de la caída en términos de la esclavitud al pecado, ¿ya? Aquí vamos las consecuencias y aquí la imagen es bien fuerte. No sé si pueden ver la imagen que se expone aquí porque es un ser vacío, es un ser vacío, no tiene nada en el pecho, es un ser un pecho frío, diría un argentino. Es un ser que le falta algo y el ser humano sin Dios está así, vive así. Pablo decía en Romanos 3:23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y eso es verdad. Y eso conlleva muerte espiritual. Y esta muerte espiritual es la pérdida de la comunión con Dios. Desde la perspectiva anglicana, la corrupción del pecado afecta cada aspecto del ser humano, pero no lo incapacita completamente para responder a la gracia. Ya en la Confesión de Westminster se habla, pero esa más reformada, que el hombre, y esta declara que el hombre es incapaz de hacer el bien espiritual sin la ayuda del Espíritu Santo, con lo cual yo estoy de acuerdo. Para Wesley, el pecado no es solo una condición heredada, perdón, sino un poder activo que corrompe la voluntad humana. Sin embargo, la gracia previene, la gracia previniente capacita al hombre para responder al llamado de Dios. Y teológicamente, de esta manera, Wesley solucionó, porque él decía, si bien él observaba la sociedad, sí, el ser humano estamos hablando siglo XVIII, XIX, Inglaterra se estaba industrializando,
la prostitución estaba, pero los vicios estaban, pero a la mano. La gente estaba alienada por el trabajo precario y el trabajo casi esclavizante y esclavo. Y esa gente se lo merece entonces, porque son pecadores, ¿o no? Se merecen trabajar 16 horas por nada, porque van a las prostitutas y luego se lo gastan y se gastan lo que deberían gastarse los hijos y se lo gastan en prostitutas, en alcohol y en vicio, ¿cierto? En baile, ¿cierto? Wesley decía, sí, pero ojo, observamos algo, y no solo Wesley, los padres de la iglesia, dijo, sí, pero entonces, ¿por qué el ser humano no se destruye a sí mismo? ¿Por qué no nos destruimos hace tanto tiempo? Hermano, nosotros estamos en la era atómica, posatómica. ¿Por qué el ser humano no han caído todavía todas las guerras nucleares que nos van a devastar todo según los apocalípticos? Y Wesley decía, es que debe haber una gracia de Dios. Porque el ser humano, si bien ya, convengamos, el ser humano está afectado totalmente por esto, en su imagen, pero hay una gracia de Dios. Wesley y la iglesia en general tiene una perspectiva positiva del ser humano. Tomás de Aquino, San Agustín decía que el ser humano es capax Dei, es capaz de Dios, aún con toda su caída, aún con todo su pecado, aún con todo su vicio, sigue siendo capaz de Dios, porque si sacamos eso de nuestro horizonte, que el ser humano aún con toda su condición es capaz de Dios, ¿para qué predicar? ¿Para qué predicar a los niños? ¿Para qué llevar el evangelio? Si esto es para uno solo elegido, escogido, ¿no? Por eso se formuló la doctrina, porque contradecía todo el conocimiento cristiano esta doctrina reformada. Era muy nueva, es muy nueva y es una deformación de cierto pensamiento agustiniano. Es un, bueno, eso no voy a no voy a irme en esas bolones porque eso es materia para otra materia. Bien, el catolicismo, por otro lado, enseña que el pecado original no elimina la libertad humana. Ojo, estamos casi en comunión con ello en este aspecto, sino que las debilita. El Concilio de Trento afirma que la naturaleza humana, aunque herida, no ha sido completamente pervertida. Ojo que los católicos esto lo afirman en un concilio, porque para ellos tiene esa fuerza de ley, tiene fuerza de casi de palabra de Dios. Pero Wesley lo resolvió de otra manera, y Jacobo Arminio. Entonces la tradición heredada de los reformadores sostiene que la caída de Adán implicó, sí, una corrupción de la naturaleza humana. Ahora, esta imagen de Dios no fue aniquilada, sino deformada. Richard Hawker, un teólogo fundamental en el anglicanismo, argumenta que la imagen de Dios en el ser humano consiste en su racionalidad y su capacidad moral, las cuales, si bien han sido obscurecidas, no han sido eliminadas por la caída, porque aunque el ser humano haya caído, siempre, y esto también el apóstol Pablo lo confirma, siempre el ser humano en todas sus culturas, en todo lugar, ha tenido una concepción de qué? De bien y de mal. El apóstol Pablo dice que sobre los no judíos es que aquel que no tiene la ley en sí, su conciencia le es ley porque su conciencia le dicta lo que es bueno y lo que es malo. Aquí me estoy yendo, me permito, porque estamos hablando de esto es teología pura, entonces me permito ser un poco más profundo y un poco más difícil, así que por favor después me hacen todas las preguntas, porque esto reconozco que para mí es complicado explicarlo, porque tiene profundidades y trato de no irme muy profundo porque puedo terminar hablando de otro escollo y quiero hacer la clase bien. Bien, la teología waleyana por su parte, entonces coincide con la idea de una imagen de Dios dañada pero no perdida completamente. Wesley describe la caída como un evento que redujo al hombre a un estado de muerte espiritual, incapaz de hacer bien sin la intervención de la gracia previniente. Para Wesley, el pecado original no solo corrompió la moralidad humana, sino que afectó todas las facultades del alma, dejando al ser humano en un estado de depravación que solo la obra de Cristo puede redimir. Y los reformados dicen que no, que Wesley era un voluntarista, un semi-pelagiano, porque los pelagianos pensaban que el ser humano se podía salvar por su propio mérito. Pero no.
Porque si Wesley hubiera pensado eso, no hubiera dicho, no hubiera firmado la depravación. Wesley dice, sí, yo firmo esto, sí es verdad, pero no a tal nivel que haya destruido la imagen de Dios. Porque convengamos, ¿qué imagen más débil? ¿Qué imagen más penca? Más ordinaria, que se destruye. Si estamos hablando de la imagen de Dios. Ahora, ¿hasta qué punto el pecado nos ha corrompido? Eso es un debate, hermano, pero que lleva siglos y todavía está en curso. De hecho, yo estoy haciendo mi tesis sobre estos temas de la antropología teológica. Entonces, como nosotros, quienes somos del ala más de la iglesia histórica y de la iglesia wesleyana y metodistas y pentecostales, creemos que somos más positivos porque pensamos que mediante la predicación del evangelio Dios puede regenerar. Y no solamente regenerar, santificar a la persona. Y mediante esto puede haber una restauración progresiva de esta imagen de Dios en el creyente. La antropología teológica del ala wesleyana es positiva. Ve al ser humano con esperanza. Ahora la pregunta, querido, no sé si usted se haya preguntado, yo me lo voy a preguntar igual. Entonces, ¿qué es la gracia previniente? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿A quién se le ocurrió? A mí no. Bueno, Wesley define la gracia previniente como toda aquella gracia que obra en todo el ser humano desde el momento de su nacimiento, iluminando su entendimiento y despertando su conciencia y moviéndolo hacia Dios. Él afirma en un sermón sobre la gracia libre que Dios no deja a ningún hombre sin gracia, sino que a todos les ofrece un grado suficiente para que si no resisten puedan llegar a la salvación, porque de otra manera sería imposible la salvación. Si Dios de alguna manera no nos habilita para, mediante su Espíritu Santo, ser, eh, ser apercibidos, como dicen nuestros abuelitos, ser seducidos para la salvación, sería imposible la salvación humana. Wesley rechaza la idea de una humanidad absolutamente incapacitada para responder a Dios, pero también niega que el ser humano pueda salvarse sin la acción previa de la gracia. Un ejemplo, si la gracia de Dios fuera como lo dijo Calvino, eso contradeciría la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo debió haber muerto por sus pecados, por su culpa. Él no era un escogido. ¿Quién era el escogido? El hijo que se quedó. Y el hijo que se quedó se enoja, porque ¿cómo puede ser que el padre perdone a quien llega, a quien se ha farreado la vida, a quien ha botado los dones que tanto trabajo le llevaron al padre? Y Cristo, por eso, hermanos, cuando tengamos problemas exegéticos, cuando tengamos dudas existenciales, vamos al Evangelio. En el Evangelio está todo. La gente no entiende el poder del Evangelio. Cuatro evangelios que nos dicen cuatro miradas distintas de lo mismo, pero con una profundidad y con una orientación temática, pero espectacular. Los evangélicos debiéramos ser los maestros del evangelio, no sé qué pasa, pero ha sucedido que en estas últimas décadas los evangélicos se han hecho maestros de qué? Del Antiguo Testamento. No hay iglesia evangélica que no tenga tantas de sermones sobre David y Goliat, o sobre David y la vida de David, o Sansón, que está muy bien, pero el evangelio es lo que nos salva. Entonces, en pocas palabras, esto es la gracia previniente. Hay una gracia que Dios da general para que el ser humano no se destruya a sí mismo, sino que de alguna manera pueda acceder. Es la túnica que Dios le pone de animales a Adán y Eva para que de alguna manera puedan subsistir en un mundo que le es adverso, en un mundo caído en el pecado. Ahora, ¿cuáles son las características de la gracia previniente? Qué bueno que me lo preguntó, hermano Claudio. Se lo voy a repetir, se lo voy a decir. Pero según Wesley, la gracia previniente, las características están, primero, universalidad. La gracia se concede a toda la humanidad sin distinción. El cumplimiento del deseo de Dios es que todos sean salvos según Timoteo 2:4. No es irresistible.
No fuerza al individuo a aceptar la salvación, sino que le capacita para responder libremente. Es restauradora, aunque el pecado original ha oscurecido este imago Dei, la gracia previniente permite que aún pueda recibir la verdad y responder a Dios, que pueda haber un inicio. Y que es operante antes de la conversión, no depende de ninguna acción humana previa, porque si dependiera de la conversión, dependería del ser humano. Y ya no sería gracia, sería méritos. Y ahí está la gran distinción entre protestante evangélico y católico romano. Sino que inicia la obra de salvación incluso antes de que el pecador tenga plena conciencia de su necesidad. Es un regalo. Solamente Dios podría proveerlo. Juan 1.9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, lo que indica que la gracia de Dios alcanza a todos. Hechos 17:27, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan encontrarle, lo que implica que el ser humano es capaz de responder al llamado divino. Si no, los apóstoles hubieran quedado en Israel, playa, bueno chiquillos, que el Señor traiga a su iglesia, a quienes serán convocados. Pero ¿qué hace Dios? Los saca, viene la persecución, porque de alguna manera, esto quiero que lo sepan, de alguna manera la iglesia primitiva pensaba eso. Por eso la frase es que Dios añadía cada día a quienes serían salvos, ¿cierto? Pero Dios de facto, ¿qué hace? Los saca de Israel. Les trae hambruna, les trae persecución, y eso permite que el cristianismo pueda expandirse por todo el mundo, conocido. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los que hombres. Esto es una declaración de la universalidad de la gracia de Dios. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias del pecado en la naturaleza humana, en esta imago de... No, no hablemos de imago, hablemos de naturaleza. Todos coincidimos que este pecado nos aliena de Dios, nos separa de Dios, nos inclina al mal, distorsiona la moral humana, es decir, distorsiona la capacidad de tomar buenas decisiones o decisiones pensando en el bien común. El pecado original no es meramente una imitación de Adán, como muchas veces se pensó. Es una falta de justicia, según Richard Hawker. Wesley decía que sin la gracia de Dios, el hombre es incapaz de buscar el bien, pues su voluntad ha sido esclavizada por el pecado. O sea, el pecado esclaviza al ser humano. Y esa es una de las grandes consecuencias del pecado. El Evangelio, ¿qué hace? Lo libera. La gracia de Dios lo libera. Y la gracia previniente, ¿qué hace? Permite que el ser humano tenga opción a salvarse. Porque en las Sagradas Escrituras se ha demostrado que Dios busca ¿qué? La salvación de la humanidad. Porque de otra forma, ¿para qué Jesús? ¿Para qué Jesús murió? ¿Para qué Jesús resucitó? ¿Y para qué Jesús nos mandó y nos dio una comisión de ir y hacer discípulos a las naciones? Bien, aquí veamos algunos consecuencias ya bíblicas. Primero, la separación de Dios. Veamos Isaías, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fuerte lo que dice Isaías. En Génesis dice, en capítulo 3, versos del 23 al 24, y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra, cierto, de que fue tomado. Con eso está diciendo el Génesis que hubo una separación. Es como el padre cuando echa de la casa al hijo porque está demasiado viejo, peludo y ya tiene polola y dos hijos. Váyase, señor. Hay una separación. Y no solamente una separación, hay muerte. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no solamente muerte espiritual, es muerte física. Recordemos que en el estado del Edén, en el Edén, el ser humano no moría. La vida tenía una alegría constante porque había comunión con Dios. Esclavitud del pecado, esto lo hemos visto, corrupción moral y engaño del corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Efesios 4 del 18 y 19 dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron
toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se maldijo la tierra, afectó no solo a la humanidad, sino a la creación. Romanos 8, del 20 al 22, porque la creación fue sujetada a vanidad, no solo no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cómo no el sufrimiento y la enfermedad? El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. También se pierde el propósito del ser humano. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y el propósito humano es estar en comunión con la gloria de Dios. Y el juicio y condenación eterna. Quienes no reciben el perdón de Dios se enfrentan juicio y castigo eterno. Y esto es uno de los últimos argumentos de los muchos que podría dar con respecto al tema de la gracia previniente, de la gracia que Dios da, porque Dios da todas las oportunidades. Entonces, para que la gracia sea gracia, ¿cierto? Tiene que ser gratuita, pero también tiene que existir la posibilidad de que sea rechazada, porque de otra manera no es gracia, sino imposición. ¿Entienden? Para nosotros, en nuestro entendimiento, no existe gracia irresistible, porque la gracia irresistible borra la libertad, la agencia humana. Y la agencia humana es necesaria para la redención del ser humano, según nos dicta la Escritura. También hay una desarmonía en las relaciones humanas y una confusión y escurecimiento del entendimiento. Y es aquí donde nosotros quedamos como como el chapulín colorado. No sé si te acuerdas de eso. Es como, eh, oh, ¿y quién podrá salvarnos? ¿Quién podrá ayudarnos? Pues? Porque el pecado es pura pérdida. Es pérdida tras pérdida tras pérdida. Y la entrada del pecado en la humanidad explica muchas cosas. O sea, pero tampoco nos humilla. Es que eso hay que diferenciar. El ser humano es culpable de sus pecados. Y eso también afecta a la consejería cristiana. Toda persona que tiene un problema tiene un origen. Una persona que se está separando, eso, las separaciones entre dos personas no son de uno, son de dos. Todo eso es sabido, todos son de dos. No pueden vivir porque se hacen daño, etc, etc, etc. Pero sin embargo, nosotros como ministros nos estamos llamados a meter el dedo en la llaga porque ya están sufriendo. Y tampoco nos estamos llamados a dar una comprensión profunda. Mira, lo que pasa es que esto es parte del pecado de Adán. No, 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 no. Esto es un llamado a la humildad. Porque esta es la condición en la cual nosotros, eke homo, esto es lo que somos. Somos pecadores. Y el problema es que la iglesia, al negar la realidad humana, está negando todo lo demás. La iglesia está centrada en una teología de la gloria. La teología de la gloria es que nos tiene que ir perfecto, tenemos que ser prósperos, nos tiene que ir bien porque la voluntad de Dios es que nos vaya bien. ¿Y si nos va mal? ¿Dios no me ama? ¿Y qué pasa con los países del África que ahora decapitaron como a 70, 17 cristianos en el Congo? ¿Dios no los ama? Esa vara, querido, es una vara antropológica demasiado desigual y no demuestra la naturaleza de nuestro Dios. Nosotros que somos padres, de alguna manera recibimos algo de esa imagen de Dios. Nuestros hijos pueden hacer de todo, nuestros hijos nos pueden decepcionar y seguramente nos van a decepcionar. Pero eso nunca les va a quitar la calidad intrínseca, la dignidad intrínseca de ser hijos. Y esta esperanza es la que nosotros debiéramos predicar, porque evangelio son buenas noticias. Entonces predicar diciéndole a la gente lo pecadores que son es, es anticristiano, es antievangélico, porque el evangelio debe dar luz, debe dar vida, debe dar alegría. Es decir, sí, estamos mal, sí, lo hemos hecho mal, pero ¿saben qué? Dios nos ama y quiere restaurarnos.
y quiere cambiarnos, quiere mejorarnos. Esto es lo que nos debiera a nosotros entender el propósito de Dios para nuestras vidas. El propósito de Dios, aunque algunos evangélicos quieran quemarme, no es que nosotros lo adoremos todo el tiempo, eso es una perversión. No, no. Para eso están los ángeles, en adoración perpetua y perfecta. Dios no quiere que nosotros seamos sumisos, siervos, sometidos, como dice el Islam, porque generalmente quien te quiere sometido a su voluntad y no a la de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere un padre que ama? Que sus hijos sean felices y sean plenos. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? A pesar de que hemos pecado, a pesar de que la culpa de Adán nos ha seguido hasta nosotros. Y sí, su imagen se ha sido afectada, pero también le hemos reconocido y hemos sido redimidos en Cristo. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que esta existencia que para nosotros Él nos reconoce es difícil, sea una existencia que tenga sentido y un sentido de alegría. Dios nos ama profundamente y ese es el mensaje del Evangelio. A tal nivel que no, como dice Filipenses, no vio a menos, o sea, dejó su divinidad, se hizo menos divino para poder ser como nosotros, para asumir nuestra carne y no lo vio como pérdida. Es como el padre que está dispuesto a dar su vida cuando quieren matarlo y lo primero que hacen es, no, a mis hijos no, mi esposa no. No hay mayor amor que aquel que dar la vida por sus amigos. Dios nos ha dado ese ejemplo. Entonces, quedarnos con una antropología teológica negativa, centrada en el pecado y en la porquería que habita en el ser humano, que sí habita, es negar la esperanza y el sacrificio, es negar la esperanza que viene después de la Pascua, es negar la resurrección. Así que hasta ahí quedo con esta exposición de hoy.